Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy, acá estamos con el Maricornio, como siempre. En el día de hoy, en el marco de lo que es el Día Mundial de la Salud Mental, este, vamos a tener una invitada que es una genia. Yo tuve el placer de poder compartir algún espacio, trabajar, compartir algún espacio, este, y nada, me interesaba mucho poder tenerla con nosotros y que nos dé su opinión. Vamos a estar hablando con la psicóloga Cecilia Baroni. ¿Ah? Ella es profesora en Facultad de Psicología. este, Desde ese lugar, desde ese espacio de psicóloga, ha logrado generar proyectos de extensión, entre los que se encuentra la Radio Vilar de Voz, la cual funciona, que bueno, está cumpliendo 24 años, no es poca cosa, que es una organización sociocultural, es una radio comunitaria, es un dispositivo alternativo de salud mental también, o sea, funciona como muchas cosas, y que desde, o Cecilia, junto con otras personas, otras docentes, otras, ay, no me saltó ahí que no se pudo unir, lo voy a mandar de vuelta. Este, Junto con otras personas, ha servido como un mecanismo de empoderamiento para los usuarios y usuarias de lo que es la salud mental. Eh, Sobre todo personas que están institucionalizadas en lo que es el Hospital Vilar de Voz, que, bueno, uno de los objetivos es eso, visibilizar eh, que capaz que tenemos que entender la salud mental como parte de un todo, de lo que es la salud, eh, ya sea del cuerpo o de la mente también. Entonces, vamos a esperar que Ceci se conecte, por mientras pueden estar haciendo preguntas si quieren, nos pueden estar haciendo sugerencias, mandando saludos o haciendo lo que quieran. Como les decía, hoy se conmemora el Día Mundial por la Salud Mental. Este, y bueno, es algo muy importante. Por si no lo saben, en Uruguay la primera causa de muerte en personas jóvenes, eh, en personas entre 30 y 40 años, son las muertes violentas. Eh, Dentro de esas muertes violentas, la segunda causa son los suicidios. Y desde que empezamos con la pandemia, la incidencia de suicidios aumentó exponencialmente. Entonces, me parece que está bueno poder poner este tema sobre la mesa. También hay un mito o una cierta creencia de que si nosotros hablamos de suicidio, hablamos de salud mental, si lo nombramos, como que estamos incitando a que pase. Y no, o sea, en realidad está muy bien demostrado. Ahí está Ceci. ¡Uhú! Tenemos a Ceci. Hola, ¿se escucha? Oli. Se escucha perfecto. Qué lindo ese Está hablando un unicornio. poquito. Estamos con el unicornio. Él siempre Vamos. tiene que estar, está siempre en acompañando todas las locuras nuestras. Bueno, estuvieron de marcha hoy. Ceci, ya te estuve presentando, estuve contando, que sos profesora, docente en la facultad, que desde lo que es la extensión en facultad, has logrado hacer, o bueno, has aportado, porque sé que es un trabajo en equipo, a ver si se me ve bien o si se me trancó. Oh, oh, a ver, Ceci, transmite con Ceci. Oh, oh, no sé si soy yo o transmitir. Ay, creo que se le cortó a Ceci. Ya merito. Sí, se congeló Ceci alta. Dije, no, soy yo, es ella, no. Bueno, está, vamos a invitarla de vuelta. Vamos a invitarla de vuelta. Eh, son cosas que pasan, a veces mal es sal, pero no pasa nada. Ay, creo que ando con andropausia. A ver, Lo pu- ahí. ¿Qué pasa?
Opa. Ahí te escucho. ¿Me oyen? Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, creo. Ahí, ahí Ahí. te veo más fluido. Ahí te veo más fluido. Bueno, Ahora, ahora te escucho bien. Te perdón. perdonamos. Bueno, contá. No, no iba a ser de otra manera con el unicornio, así que. Claro, ¿viste? Es la culpa de él. Tirémoslo. No, mentira, pobrecito. Lo amo. Bueno, que estaba contando. Estoy. pe- Sí. Perdón, no, estaba pensando a qué animalito podía invitar de todos mis Ay, si animalitos de tenés acá, para porque ahí mientras vos alguno. hablás voy O sea, pensando. siempre son bien Sí, recibidos. tengo. Perdón la cara, estoy posguardia. Ayer fue una noche que estuvo agitadísima. Pobres médicos de guardia. Es la vida que elegí. Este, y nada, estaba contando eso, que como docente de facultad, eh, el trabajar en extensión te ha permitido, como junto con el equipo, llevar adelante este proyecto que es Radio Vilar de Voz, también militás y trabajás desde otros espacios, pero Radio Vilar de Voz me parece que está de más y es un hito bien importante, que están... ¡Una rana! ¡Unas ranas! ¡Es la rana de la suerte! Sí, es verdad. Amo las ranas. Y bueno, y no les agarró la lluvia, pudieron tener marcha. Acá llovió todo el día en Salto. Oh, Pa, nosotros estuvo amagando acá, pero por suerte se aguantó y estuvimos desde muy temprano en el callejón de la universidad bien, haciendo feria y sensibilizando, invitando, y a las 4:30 no saben qué hermosa marcha divina. por 18, que esta vez se fue hasta la Plaza Bien, Sedeñi, o sea que agarramos para el sí, otro sí, sí, lado, sí. y la verdad que yo todavía estoy muy emocionada porque acabo de llegar, así que bueno, y esto que vos decís, está bueno también, a veces uno no tiene la oportunidad de pensar las cosas en términos de Sí, logros, ¿no? Como que somos muy duros con nosotros exactamente. mismos a veces. Y bueno, nada, y después de 20 y pico años de estar trabajando y bueno, y ver bueno, que hay mucha más gente que se va sumando, sensibilizando y sabiendo que aún hoy existen prácticas en Uruguay que lindan algunas y otras son directamente violaciones a los derechos de las personas y también de los trabajadores, ahora que vos decías, ¿no? Lo de las guardias, no es una No, no práctica de es salud sano. mental para los médicos, tendrían que revisarla, porque definitivamente cuando estamos hablando de salud mental tiene que ver con eso, con revisar también nuestras prácticas en función de pasarla un poco mejor, ¿no? Estamos como en sociedades donde también no solo nos explotan, sino que nos autoexplotamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo empezar a pensar otras cosas, otras prácticas que a veces están muy naturalizadas, que las tenemos como muy integradas y bueno, vos me contarás mejor, Sí, claro, claro. pero en esto de no dormir por horas y atender gente, ¿no? Y tener que estar bien para tratar a los demás, o sea, es como muy, muy duro a veces el sistema de salud también, como exige a todas sus partes, ¿no? Es que Entonces, bueno, somos nada, quienes pero más con esto estamos sí. expuestos a lo que es las alteraciones de la salud mental, los trabajadores de la salud, desde el servicio de enfermería, el servicio de medicina, el servicio de psicología, y todo, incluso el ambiente es un poco, no el ambiente en cuanto a lo que es recursos humanos, sino el ambiente en lo que es el sistema, porque estamos expuestos a distintos tipos de violencias y demás, y que ya sean también las sociedades de servicios, seguridad y demás, que se genera un clima en donde son las instituciones como que tienen una dinámica muy, digamos, no sé, industrializada, lo que se me ocurre, o como más mecánica, y Sí, claro, burocratizada. perdemos la dimensión, bueno, que nosotros dentro de todo tampoco estamos tan mal, igual tenemos como que un logro es que hayamos logrado que se prohíban hacer más de 12 horas de guardia de corrido, mientras en otros países se prohíbe hacer más de 8, o sea, la jornada laboral es de 8 horas, como, bueno, cualquier otro trabajador o trabajadora, pero claro, esas son las horas de guardia, pero si le sumás que antes tuviste 6 horas de sala o que tuviste, o sea, tenés una deprivación del sueño, estás frente a situaciones estresantes, estás frente a la muerte todos los días.
hay pocos servicios que cuentan con un equipo de salud mental que apoye a sus trabajadores y trabajadoras. El Hospital Pasteur, y lo quiero reconocer, y reconocerle a la doctora Mercedes Perendones, a la cual admiro, respeto y quiero muchísimo, que hace mucho hincapié en el cuidado de la salud mental de su equipo de trabajo. Es más, nos corta la guardia en algún momento y nos hace hacer secciones de mindfulness con la psicóloga que está encargada de la salud mental, de la higiene mental del curso. Y tiene a una... Es que eso que vos traes, No, claro, pero es lo que vos traes es fundamental, porque imagínate, ¿no? Si en una persona cualquiera ya dormir, o sea, dormir nos hace sentirnos como mal, no dormir, perdón, en esto de que vos decís de que son, y más con la pandemia, ¿no? O sea, que son, y el coletazo que va a porque siempre traer, son trabajadores en la primera línea. y el ¿Eh? coletazo que va a traer, me parece que se viene un coletazo. Ahora, después estuvo Uf, hablando de eso, y estoy bastante de acuerdo con él, que todavía no vimos los efectos post-COVID en lo que va a ser nuestra salud mental. Volver a la... total, por eso mismo, ¿viste? Pero además imagínate, esto que vos decías, si no se cuida a las personas que tienen que cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pretender cuando además hablar de salud mental es cambiar las lógicas y cambiar por una lógica a veces del buen trato, ¿no? Y del respeto y de la escucha, y cuando se están en estas condiciones los trabajadores, imagínate, vos me estás diciendo un trabajador de guardia, imagínate un trabajador de un hospital asilar, ¿no? Que casi también vive ahí, ¿no? Y que también llega un momento en que, increíblemente, porque así es también nuestra mente humana, ¿no? Para poder estar aguantando determinadas situaciones, que no siempre son lindas, ¿verdad? Un mecanismo es negar eso que está pasando y casi convertirse en un robot, ¿no? Lo que decimos cabeza de La funcional. alienación funcional está, claro, está descrita, que vos, o sea, vos ves, Y no, o sea, yo vi morir un joven de 16 años hace 8 horas. ¿Ah? Y bueno, y tenés claro. que ir, bañarte, cambiarte los guantes y resetearte e ir a hacer otra cosa inmediatamente, como que si no te afectara, no te atravesara. Y, y a veces Totalmente. es difícil a la gente que está ajena a esto, le cuesta entender. O sea, sí nos afecta, pero generamos esos mecanismos que son, nada, nos deshumanizan. Igual yo siempre dije, el día que yo vea morir una persona y no me genere nada, me retiro de lo que es la medicina, porque ahí perdí completamente la humanidad. Entonces me parece que eso estaba bueno, que se entienda de que, y ahí es a donde quiero llevar también esto, que acá la experta sos vos la que nos va a contar, pero en espacios que hemos compartido, sé que tenemos este punto de encuentro de que hay dos grandes hitos que tendríamos que tener en cuenta en lo que es Uruguay y lo que es la salud mental. El primero, siempre que se habla de salud mental, se estigmatiza. Persona que comete un delito violento, que asesina, que viola, que mata, que lo que sea, es un loco. ¿Ah? O sea, la salud mental criminalizada o estigmatizada y luego mal vista. O sea, siendo que el 25% de la población tiene algún tipo de afectación en lo que es su salud mental y que eso va a crecer. ¿Ah? Y el segundo hito, que para mí es fundamental, el entender a la salud mental como la parte de un todo, como la parte de que, a ver, si uno va y se hace un chequeo general del cuerpo una vez al año, ¿por qué no ir a terapia estando sanos? ¿Por qué no ir a cuidar nuestra salud mental desde la salud? No esperar a la patología. Me parece que en nuestro país tenemos esa lógica de esperar a que la persona tenga su salud afectada para recién reaccionar. Homólogo a esto, que me parece nefasto, Linda Ransalto, espera a que los niños estén desnutridos para brindarle la canasta alimenticia. O sea, Sí, sí, es como... es todo al revés, porque, a ver, hay algo que vos decías que me parece súper interesante y es primero, que todavía lamentablemente estamos uniendo, cuando vos estabas diciendo el primer mito, la gente sigue pensando que salud mental es enfermedad mental, primera cosa que tenemos que tratar de erradicar. Por eso se sigue el tabú, por eso se sigue el estigma, porque en realidad nosotros
salud mental tiene que ver con prever esto que vos decías hoy, que no llegue a un niño con hambre, ¿no? O sea, sino ver todas las acciones anteriores, que no llegue alguien a enfermar, ¿no? O sea, que no llegue el sufrimiento es parte del ser humano, como bien decías vos. Y a ver, y llegar, a ver, partamos de esto, porque si no es como que a veces pensamos que es al revés, que nacemos bárbaros, ¿no? Es al contrario, llegar a la salud mental, que quiere decir un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en el que podemos conjugar todo lo que nos cuesta vivir, porque nos cuesta trabajar, nos cuesta tener, cumplir con las responsabilidades ya de muy niños, desde la escuela hasta después el liceo, los que pueden seguir estudiando, ¿verdad? Ese equilibrio entre las tensiones, las posibilidades, lo que cada uno trae, como ¿no? intrínseco. Como acervo, que a veces podemos, claro, que además podemos tener menos o más, porque es un tema también, lamentablemente, aunque ahora mucha gente cada vez que hablas de estas cosas te dicen que es político, y sí es político, porque es una concepción Pero la vida es política política. que tiene que ver con las desigualdades Claro. sociales. Claro. Entonces, las desigualdades sociales producen también enfermedad. ¿Por qué? Porque producen dolor, porque ahora, mira, veníamos de la marcha y una gurisa estaba muy contenta, pero a la vez emocionada porque me decía, Ceci, no puede ser que sea tan injusto el mundo para unos y para otros no, ¿verdad? Y ese dolor, que todos vamos creciendo con él, porque todos somos seres humanos, para buscar ese equilibrio, ¿verdad? Es un esfuerzo, miren que nosotros siempre decimos, es muy difícil ser Claro. cuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es como pensar al No, revés. Es muy fácil enfermarnos en sociedades como estas. Es muy difícil mantenerse cuerdos cuando hay que llegar a fin de mes, y es más fácil para la sociedad muchas veces. Yo todavía, miren, yo quedé muy impactada y voy a seguir impactada porque no lo puedo creer todavía, que hace un mes se mató una persona, se quemó en la Plaza Independencia, sí, me ¿verdad? enteré tarde. Esto que Y vos eso, decías hoy. Y lo no, primero, no podemos, no terrible, podemos pero lo haber primero llegado a a nivel eso. social No es podemos, no se puede. exacto. No, entonces, pero no podemos como Exacto. sociedad, ¿verdad? Porque me encanta esto que vos decías, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque cuando estábamos en las redes circulaba, ¿qué problema tendría? ¿No? ¿Tendría un problema de enfermedad mental o tendría un El problema? problema somos Y la todos. persona definitivamente. Es la sociedad. Claro, pero además su problema era que no tenía trabajo, ¿no? O sea, que llegó a un extremo de desesperación donde si no tenías trabajo, entonces si seguimos depositando socialmente, que era ese flaco que decidió quemarse y no que estamos en una sociedad que produce tales desigualdades, que haya gente que se siente tan excluida que tenga que llegar a un extremo, no podemos hacer el viaje de qué hacemos nosotros, ¿no? Lo dejamos en él y nos Exacto. quedamos tranquilos. Ah, bueno, se quemó, No es se nuestra prendió fuego, culpa. punto, Él miramos por estaba otro mal. lado. A ver, es muy sabido de Exacto. que hay muchas dinámicas, por ejemplo, de maltrato en las instituciones, por ejemplo, educativas, por ejemplo, en facultad. Yo fui víctima de acoso y es facultad de medicina. No es nada que no se sepa, ¿tá? Por lo que tuve que cursar básicamente unos 15 meses de corrido de internado. Sufrí acoso, mobbing, presenté todas las pruebas, no tuve ningún respaldo institucional y quedó en esa. A ver, yo tuve ideas de muerte con planificación, lo cual es gravísimo. Como antes de que tú te conectaras, yo dije, la segunda causa de muerte en personas entre 20 y 40 años en nuestro país. Y es, a ver, hablemos de pandemia, hablemos de suicidio, ¿tá? Porque nos centramos, nos distraemos muchos en Exacto. un montón de cosas y negamos. Es más, la gente todavía se sigue sintiendo violentada cuando le decís, bueno, ¿y por qué no vas a salud mental, a darte un equipo integral con psicólogo, psiquiatra y demás? Y más también la psiquiatría, pero no tanto desde, yo por suerte tengo una psiquiatra a la cual amo, que por respeto a su privacidad no voy a nombrar, pero la amo, que es muy comprensiva, estamos en decalada de fármacos, que también entenderé eso, que si utilizamos los fármacos se precisan y los usamos un tiempo y después que no vas a hacer para siempre, o capaz que sí probemos, y que también es importante tener a alguien que te escuche, te comprenda, y a veces interprete lo que pasa en tu cabeza y te ayude a verlo. Porque, a ver, y esto es a lo que un poco trayendo lo que vos decís, la responsabilidad colectiva que tenemos con la salud social, mental del otro. Somos seres sociales y elegimos o vivimos en sociedad para, como nada,
cuidarnos, como como para forma que nos dimos de sobrevivir, organizarnos, somos se eso. supone que es para sobrevivir y terminamos llegando a prácticas que terminan siendo nefastas y que terminan yendo en detrimento de eso. Es muy conocido un caso muy puntual, que yo solamente estoy diciendo cosas, pero que debido al acoso de una persona en particular, una residente se terminó quitando la vida y en su carta de suicidio nombró a esa docente. ¿Está? Todo, quien conozca el caso va a saber de qué hablo. Yo, por cuestiones legales, capaz que prefiero reservármelo. Esa persona sigue con un rol docente en la facultad. Me parece un montón. Me parece un montón. No, claro que, y además vamos a unirlo con esto que recién la universidad la semana pasada dio una señal interesante en relación al acoso sexual a una docente, ¿verdad? Y me parece que esto que vos decís nos hace bien a todos, nos sanan a todos poder hablarlo cuando también se nos ha enseñado que no hay que Exacto. decir, ¿no? O no hay que decir en primera persona esto que vos acabas de hacer, porque en general termina siendo como más estigmatizante, ¿verdad? O muchas veces no se sabe quién lo va a entender o cómo lo va a usar, pero en definitiva que nosotros, bueno, yo en este caso que impulsamos un colectivo donde se pueda hablar en primera persona, porque también estamos cansados de que se hable de Claro, que se hable a nosotros, través ¿verdad? O de, sea, ¿tá? Démosle la palabra. exacto, porque en general, Claro. exacto, démosle la palabra, aunque duela escuchar lo que tenemos Bueno, para Gloria contar, ¿no? Porque en esto que vos Artificial ha decías, sido una de las personas que más me ha... Olga, perdón, Gloria. Olga ha sido una de las personas que más me ha movilizado los discursos de ella. Una cosa que, wow, escuchás los relatos de ella una y grande, Olga, porque claro, bueno, yo aprovecho para decirles que Locura al Aire, que es la película que está Olga como protagonista, va a estar en TV Ciudad ahora el sábado 16 de octubre a las 22 horas, o sea que en el mes de la salud mental también los medios se ponen, pero me parece importante esto de poder salir, a ver, porque, a ver, hay algo que también nosotros hoy, bueno, podemos reflexionar en relación a que toda la sociedad tiene impregnada, aunque no se dé cuenta, la lógica manicomial que tiene que ver con primero encerrar, pero también con silenciar, no compartir esto. Y si nosotros no compartimos qué mal nos sentimos o las cosas que vamos, bueno, sí, sintiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora que vos traías hoy, realmente a veces hay, desde muy niños y niñas y niñes, ¿no? Se van viviendo situaciones que se van acumulando y que si uno no puede abrir la cabeza, como decís vos, para pedir ayuda y una ayuda que realmente sea comprensiva, como vos te pasó, que bueno, que pueda ser respetuosa, ¿verdad? Definitivamente vamos está. enfermando más. Entonces, cuando hablamos de salud mental, tiene que ver con esto de prevenir y a veces somos muy cínicos, porque todo esto que vos decías hoy, se sabe que hay mucho maltrato, ¿verdad? Hay mucha discriminación todavía, ¿verdad? Hay mucho, que a veces es en tono de chiste, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando y lo vamos permitiendo. Y eso son como, yo siempre digo que son como espinitas, ¿no? Que nos van como entrando y bueno, hay algunos autores que hasta lo hablan como la mortificación del yo, ¿no? Esa parte nuestra que se va lastimando, y va generando también que no podamos pensar que realmente compartiendo situaciones salgamos de una visión que es solamente muy individual, ¿verdad? Bueno, ahora que traíamos esto del impacto de la pandemia, que haya aumentado los suicidios en los adolescentes, tiene que ver también con esta distancia social que han tenido que, ¿no? Porque Claro. fueron los niños y los adolescentes los que más sufrieron el no ver a pares, porque no iban a trabajar, Claro. ¿verdad? O porque tuvieron que acostumbrarse a diferentes cosas. Y a la exigencia, muchas instituciones educativas no bajaron la Incluso lo exigencia, a ver, que no es aumentaron. bajar la exigencia académica, Incluso ¿eh? aumentaron la La carga de aumentaron, trabajo claro. sin ni siquiera, digamos, en calidad, sino en cantidad, porque vos veías si era como tipo, te mando PDF, te mando PDF. Yo que doy clases particulares, que estoy en lo que es docencia, yo veía que las lógicas era tipo, te mando una torta de PDFs, te mando esta consigna, no sé, tenemos capaz un Zoom de media hora y vos resolvete. Y eso no es docencia. Discúlpenme si se sienten No, no es ofendidos. docencia, pero además en esto que vos decías, y mirando a futuro, ¿verdad? Hay algo que genera el encierro y el aislamiento, que es como el embotamiento. Nos estamos sintiendo como embotados, como que no estamos pudiendo cumplir y todavía, como vos decías hoy, más.
Y ahora volver, ¿no? Volver a la presencialidad, donde hay mucha gente que ha perdido habilidades sociales, como estar con otras personas, que pueden haber, bueno, todo eso, ¿no? Es salud mental. A todo eso saben, como no sabemos cómo nominarlo, le ponen problemas de salud mental. O sea, seguimos teñidos de un modelo de enfermedad, ¿verdad? Que como no sabemos, porque bueno, el otro en algún momento se empezó a imponer, pero todavía realmente no ha habido una transición real donde podamos estar diciendo, a ver, que hablamos de realmente salud mental, porque en general, ¿saben lo que hicieron? Que pasa con mucha cosa. Tomamos un discurso que en un momento puede haber sido políticamente correcto, lo adapto a las instituciones y a los servicios que se dan, ¿verdad? Y empieza todo a teñirse de salud mental, y si prestan atención van a ver que en realidad están hablando de enfermedad mental. Si yo estuviera hablando de salud mental, ni tengo que ir a un hospital. Es discursivo. No tendría que ir a un hospital, exacto, ¿verdad? No tendría que ir a un hospital. Y por otro lado, que no quiero dejar de señalarlo porque me parece súper importante en esto que vos decías hoy, el Estado tiene que garantizar, sobre todo, a aquellas personas que no acceden. Hoy vos decías, me pago un terapeuta, me pago, bueno, ¿no? Entonces, también el movimiento antimanicomial en Uruguay quiere visibilizar que a los locos pobres los trata diferente que a los locos ricos. Y que esa diferencia sigue generando el estigma de que entonces solo los locos son los que van al manicomio. Y en realidad, los locos que están en el manicomio, o están en las casas asilares, o están en situaciones realmente horribles, son locos pobres. Entonces, esto era como, ¿sabes? ¿Te acordás como la violencia antes, que parecía que los violentos eran los pobres, ¿verdad? O sea, las únicas mujeres que se les pegaba, o se les cascaba, no sé cuánto, o los niños que tenían problemas parecían que eran pobres. Bueno, cuando se pudo lograr transversalizar eso y decir, a ver, en todas las clases sociales hay violencia, bueno, yo creo que un logro nuestro ha sido instalar, y vamos a tener que seguir, en que locos hay de todos lados y en todos colores, porque la locura es parte de nuestro ser. Y como no nos gusta, a veces nos gusta la locura linda, la locura que nos lleva a inventar cosas, a decir, ay, me animaría a hacer tal cosa. Claro, ¿verdad? Pero hay locuras que no están buenas. Entonces, como no sabemos cómo manejarla, bueno, la sacamos y no hacemos como que no. Y solo aparece cuando alguien pira, ¿no? Como decían hoy, alguien pira. Había un cartel hoy en la marcha que decía, yo piro cuando tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo del movimiento antimanicomial que intenta contribuir a que humanos, a ver, no saquemos la locura de nuestra vida. La locura es parte nuestra, la tenemos que ir dominando, conviviendo con ella. Evidentemente a veces sale bien, a veces sale mal. Tenemos momentos de extremos de nuestra vida que podría ser. Yo siempre digo, vean Relatos Salvajes, porque la película, ¿no? Porque es preciosa, porque es preciosa, es terrible, pero es ambivalente. En cualquier situación te podés volver. Pero pasás de la risa al shock en 2 segundos. Exactamente. Y eso nos pasa a todos en algunos momentos, ¿no? Y cómo manejarla es el tema. Y a veces todavía, lamentablemente, por eso hay que seguir mucho. Y la universidad, yo creo en esto que vos nombrabas en el principio, ¿no? La universidad tiene el deber de producir conocimiento y tiene deber en este momento de revisar las teorías que ya no dan respuesta para este cambio de siglo. ¿Tá? Este cambio de siglo vino con todo, vino con nuevas tecnologías que cambiaron nuestra subjetividad y su modo de estar, que ampliaron también las brechas y las desigualdades, y por lo tanto no podemos seguir pensando desde libros, por ejemplo, les digo, porque no podemos, hay cosas que podemos seguir pensando desde el psicoanálisis y de Freud, y otras que ya no las podemos pensar así. Ya no las podemos pensar así, ¿verdad? Como no podemos pensar muchísimos temas, que bueno, yo siempre digo, bueno, Damián, vos has sufrido un montón, ¿verdad? Pero para que la gente que no esté en el tema sepa, el movimiento LGBTQ ha logrado salir de los manuales de la psiquiatría, donde hasta hace muy poco... Las identidades trans ahora en 2019. Era una enfermedad. O sea, una exacto, ¿no? Y eso es un logro del movimiento social, y es un logro de que se pudo producir, y es un logro de que se pararon para decir no somos enfermos, tenemos otras orientaciones, porque hay una capacidad muchas veces de la ciencia que no es otra cosa que capacidad de poder, ¿no?
denominar y de decir, bueno, esto es normal, esto no es normal, ¿verdad? Y por lo tanto, este es un abordaje posible, o esta es la medicación que se va a desarrollar para esto, Terapias de y reconversión que que haya todavía se siguen colectivos dando, fuertes. ¿no? Igual, fuera de lo que es el marco normativo, y no voy a Total, nombrar ninguna organización, porque todos sabemos quiénes religión, son y que van al interior y que les hacen vender, que aparte explotan a la gente pobre con problemas de consumo, donde ahí también vemos la ausencia del Estado, porque gente que tiene vínculos con una fuerza política que explota laboralmente a personas con problemas de consumo, que también es un problema de salud mental, y un Estado ausente. Y que, aparte, total. debido a su ideología, ¿por qué hablan de ideología de género? Gente, sí hay ideología de género, por supuesto que hay una ideología de género, que es la que nos dice que si naces con pene sos un nene, y si naces con vagina sos una nena, y que si sos un nene tenés que usar celeste, y yo como buen nene tengo a mi equipo celeste acá, y si entras a la juguetería es el claro ejemplo, la mitad es celeste, y con autitos, pelotas, armas, que es nefasto que le vendan armas a los niños como juguete, eso es una cosa mía, pero me parece nefasto, las armas no son juguetes, no tenemos que promocionar, y del otro lado, bueno, todas las cosas que claramente tiene que tener una niña para ser una buena mujer a futuro, productos de limpieza, productos de cocina, o sea, ella no va a ser un ser humano. Bebés, Claro, bebés, para ser una buena madre, a ver, necesitamos que sea una buena mujer, de bien, de sociedad, que sepa limpiar, cocinar, cuidar niños, ya, entonces, en esas lógicas estamos. Y en lo que vos hablabas, primero que sí, seguimos lamentablemente así. que la vida es política, que político no significa político partidario y no hay forma de hacerle entender eso a la gente, es político social, a mucha gente, hay gente que sí, tampoco voy a generalizar, pero sí es político, político social, y que, a ver, las desigualdades se ven, el IBE es un claro ejemplo de eso, porque abortaban solo las pobres. No, las pobres eran las que se morían por las condiciones nefastas en que interrumpían. Y después, bueno, esto de seguir el estigma desde lo que es el marco normativo, que recién hasta hace pocos años, que ahí fue cuando nos conocimos, en lo que fue la Comisión Nacional en pro de la ley en clave de derechos humanos, de salud mental. De salud Sí, mental. era largo el nombre, pero era importante decir todo. Este, eh, tuve el placer de trabajar, éramos una meta organización, había más de 50 organizaciones de sociedad civil metidas en esto para que dimensionen lo importante de esto, porque teníamos la ley del psicópata del año 1965 o 62, no me acuerdo bien. No, sí, la ley del psicópata iba a cumplir 80 años, imagínate que fue del 30 y Ah, pico era, más ¿no? Sí, todavía, incluso. ¿No? del Bueno, 30 y pico, acá en más. Salto todavía sigue existiendo el patronato, bueno, en Montevideo también, pero acá el Centro de Referencia de Salud Mental es el patronato de psicópata. Entonces vos le decís a una persona, Total, anda al peor patronato de todavía. psicópata y te va a decir, Horrible. no, ¿ves? Porque, y siempre eso, vos le decís, Bueno, y claro, además, exacto, que es la nominación nomás, ¿no? Porque imagínate ahora que vos, me hiciste acordar porque ayer nos estábamos acordando de que había un inspector del psicópata, se llamaba, que, a ver qué tampoco está. porque la ley se llamaba del psicópata. Exacto, ¿no? Y me parece súper interesante, perdón que te voy un poquito más atrás porque me quedé pensando en cómo a veces la gente, en esto de que no lo tenemos conversado, pero vos nombraste situaciones que si son bien trabajadas no llegan a problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, hacerse un aborto, que en general, por ejemplo, la gente de antiaborto en algún momento decía, poco más que todas las mujeres íbamos a salir a hacernos Un abortos, proceso ¿verdad? Como horrible, si nadie lo hacerse un aborto fuera disfruta. exacto, nadie lo disfruta, pero además puede ser traumático y está comprobado con buenos apoyos eso no tiene por qué ser así y que cuando las mujeres estamos empoderadas y decidimos, por ejemplo, abortar, tampoco tiene por qué ser traumático, ¿verdad? Por lo tanto, por eso te decía hoy, hay que seguir produciendo, hay que seguir sensibilizando, pero además todas las cuestiones que hacemos en nuestra vida cotidiana impactan en nuestra salud mental. Por lo tanto, esto que vos decías, a veces decisiones extremas, otras, a ver, ¿sabes cuánta gente a veces viene a consultar? Porque bueno, yo también soy psicóloga, por lo tanto veo mucha gente, digamos, tanto en el marco privado como público, pero el desencadenante es la muerte de un familiar. Y eso muchas veces tiene que ver con cómo nos impacta el irnos quedando solos. No estamos preparados, nadie nos prepara para una vida
donde está lleno de despedidas muchas veces. Y en este equilibrio que decíamos hoy, ¿verdad? El irse quedando solo, el no tener apoyos, el ir buscando respaldos, seguramente nos va impactando de distintas formas si no tenemos herramientas, ¿verdad? Y si no vamos viendo con quién las podemos resolver o con qué redes contamos. Yo siempre digo, el que tiene una red, aunque sea un amigo, donde, no sé, donde pedir a veces, yo qué sé, no tengo para llegar a fin de mes, bueno, le pido a no sé cuánto, ya está haciendo uso de su salud mental en esto de generar ese equilibrio, pedir ayuda para poder hacer algo, ¿no? Entonces, todo eso en unas sociedades altamente neoliberales, donde nos piden, hacer la tuya, altamente darwinistas también, de seleccionar natural, acá gana el más fuerte, gana el que bla, 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 muy patriarcal, porque gana, ¿no? El que, ¡guau!, vamos arriba, tanto mujeres como hombres, ¿no? La que lleva, la que compite, la que demuestra no sé cuánto. Entonces, en sociedades así, guarda, porque la salud mental está compuesta por muchísimas cosas, no solamente, yo odio cuando ponen, te lo voy a decir acá públicamente, pues Ay, me encanta, siempre saco alguna primicia. Decímela, decímela. No, sí, pero viste cuando te ponen en todas las cosas de salud mental los cerebros, o sea, ¿por qué la cabeza? Nuestra salud mental es todo nuestro cuerpo, todo es nuestra vida, lo que sentimos, está, símbolo, cerebro. No, o sea, no, porque a veces comer mejora nuestra salud mental y podríamos poner un plato de comida, ¿no? Entonces, bueno, porque el hombre que se prendió fuego frente a la intendencia, ¿no? Sí. Yo creo que estructuralmente su cerebro estaba bien. Yo creo que él tenía una enfermedad mental, no, social, que se manifestó con un signo clínico, capaz que mental, pero su enfermedad era social. ¿Ah? Eso es capaz que... Y ni enfermedad, su dolor, yo le pondría el dolor, porque también si no se captura siempre... Hay muchos autores que hablan de liberemos la locura de la enfermedad mental y liberemos el dolor, porque si no todo lo capturamos y todo entonces, porque la enfermedad ya nos remite a que hay una cura. Y a veces, te lo digo, a veces sí es una primicia. Yo desde muy chiquita siempre me ha dolido lo social. No hay cura para eso. Yo no he encontrado todavía eso. Mi única cura a veces es juntarme con otros, bueno, ir a marchar, militar, organizar cosas. Pero el dolor que te genera la injusticia, las desigualdades, o sea, ¿quién te saca eso? ¿Qué pastilla? Bueno, salvo que estemos sobremedicados, ¿no? Y que es como lo que también a veces denunciamos, que tiene que ver con anestesiarnos, ¿no? Te anestesias de distintas maneras porque es tanto lo que duele a veces el mundo, ¿verdad? O la familia, o la comunidad, o el no llegar a las metas que uno cumple, ¿no? Como esto que vos decías hoy, me propongo hacer una residencia para poder recibirme, y porque hay una discriminación atroz, o porque no tengo dinero. Yo me acuerdo cuando hablábamos, Damián, cuando, cuánta gente en situación de pobreza, ponele, quiere estudiar, y las carreras caras, o todo lo que lleva, ¿no? No las puedes cumplir, y puede ser una frustración muy grande, que a veces tiene que ver con la capacidad, o como decías vos recién, que nuestro cerebro no dé. Es que no me puedo pagar el boleto para ir a la facultad, o no puedo comer. Entonces, de eso se habla, de cosas tan mínimas, pero tan importantes, son las que hacen ese equilibrio que nosotros decimos que la sociedad también nos exige para estar. Porque si uno va a una facultad, mirá, me acuerdo una vez en la facultad, había habido, ¿se acuerdan cuando cambió de gobierno? Bueno, no me acuerdo, ya hace unos años, y había habido, ¿vieron cuando bajaban los helicópteros y hacían los geos? Bueno, como en algunos barrios llegaban y era terrible, ¿no? Sí, decímelo a mí, que a mí me mataron el perro, me llevaron, lo fui a ver ahí el sur, eso la gente, le agradezco a la gente ahí del sur. Yo nací, me crié en 40 semanas, por eso también es muy... como que la gente que me conoce y que ha militado conmigo sabe que he vivido situaciones de violencia, ya tanto estatal como por el entorno y la delincuencia. Entonces, ves ese encuentro de violencias, ¿tá? Y me acuerdo que cuando me llevaron detenido sin motivo, una de las preguntas que me hicieron fue: ¿qué haces en sexto de facultad de medicina viviendo en 40 semanas? Yo te juro que le quería decir, no, mirá, no quería ser policía, pero sabía que me iban a cagar a palos. Entonces lo que le dije fue, mirá, nací pobre y se me dio por estudiar, soy un desubicado, ya lo sé. Y ahí tenés que
eso te afecta a la salud mental, ¿ah? Que te tienen arriba de la sangre, un charco de sangre, Bueno, que te pongan una metralleta en la nuca, simplemente por ser pobre. Porque después nos soltaron y fue tipo, exacto. ay, no encontramos nada, perdón. Y el perro estaba muerto. Bueno, y ahí, eso te iba a contar, porque en este gurí llegó a clase, era una clase de 200 estudiantes, llegó a clase, y había ido a clase porque perdía por falta si no iba, ¿está? Y venía de un operativo, así como vos lo estás diciendo, un operativo en su barrio, ¿verdad? Súper violentado. Y cuando le pasa la hoja para firmar por delante de él, que no pudo firmarla y seguía la hoja, él se entró a desesperar y en un momento le saca la hoja al otro, se agarraron las piñas en medio de las clases, ¿está? Y cuando obviamente se agarraron las piñas, ¿no? Bueno, se paralizó todo. Cuando vamos a hablar, evidentemente estaban todos enojados con la persona que había empezado, porque parece que el que empieza siempre es el culpable, ¿verdad? Bueno, y cuando vamos a intervenir, yo justo en ese momento trabajaba en la unidad de apoyo a la enseñanza, que interveníamos en situaciones así, cuando empezamos a hablar con este compañero, con este estudiante, porque podría perfectamente habérselo echado de la facultad por haber violentado, ¿no?, a otros. Cuando empezamos a hablar, nos empieza a contar esta situación que había vivido, y claro, y a nosotros nos cambió todo, porque decíamos, este gurí violentado, viene a clase, violenta a él, pero sigue violentado, Es ¿verdad? Entonces, revictimizarlo. ¿cómo también generar? Claro, exacto, ¿no? Y yo decía, bueno, ahora como esto, como si yo siempre he tenido la suerte de trabajar en equipos, o bueno, o capaz que suerte uno lo genera por la forma del trabajo también, pero de decir, ¿qué le hubiera pasado a este chiquilín si se hubiera cruzado con alguien con una cabeza más manicomial, ¿no? Punitiva, de echarle la culpa, de haberlo excluido, y en vez de comprender qué Que es pasó. la Y norma, que no quiere decir que no tenga, obviamente, que es la ¿eh? norma, convengamos que esa mentalidad punitiva, eso es la norma, y meritocrática, pero desde Exacto, esa falsa meritocracia, porque si partiéramos todos de la misma base, todos y todas tuviéramos la misma base, ahí háblame de meritocracia. Pero en las brechas sociales que tenemos hoy en total. día, atreverse a decir meritocracia es hasta irrespetuoso. Ay, perdón, es Sí, que sí, me total. atraviesa Entonces, el cuerpo lo que pasa. imagínate, sí, es que nos atraviesa, porque imagínate todo lo que falta Claro, por hacer, porque además, ahora que vos decías, todos los estudiantes estaban esperando también que se lo claro. castigara, Hasta se ¿no? Entonces, ofenden algunos tenemos porque no se le nosotros, castiga. exacto, ¿no? Entonces tenemos internalizado el castigo, tenemos internalizada la exclusión, tenemos internalizado y naturalizado tantas prácticas, que además después terminan también esto, ¿no? Perseguidas, capaz, porque mira que me pasó a mí, yo he trabajado en muchos lugares, digo, pero por ejemplo en las cárceles, ¿no? Cuando vos ibas o podías trabajar y te decían, ahí están los pro derecho y los anti derecho, enseguida, ¿no? Cuando vos decías, a ver, si estamos hablando de una concepción de derechos, no es para favor de algunos y en contra de otros, en realidad, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Porque si también tenemos sociedades cada vez más fascistas, aunque a algunos les duela Pero es mucho, real. tiene que ver también con que no estamos pudiendo vernos como seres humanos. Nos vemos según de qué lado estemos y qué intereses tengamos. Si es a mi hijo, que no maten a nadie. Ah, si no está mi hijo ahí, Matarnos a mátenlos a todos. todos. Bueno, eso no es una percepción y una concepción de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, los derechos son para todos y tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero el primer derecho que tenemos es a ser escuchados y a no ser juzgados. Eso, además, por favor, si todos pueden acceder a la ley, lean el artículo 6, que es el artículo de derechos, que tiene que ver con que cualquier persona cuando va a cualquier lugar a pedir ayuda, tiene que ser escuchada y no ser, no tener prejuicios ni por su historial clínico, ni por sus antecedentes, ¿verdad? Y eso hace que uno ya escuche de otra manera, porque si yo ya voy, miren, nos ha pasado un montón de llamar a veces a la ambulancia, a la policía en situaciones extremas, y la respuesta es, este ya lo Es una conozco, ya sé pironcha. cómo va a ser. La crisis de Pironchi, la ¿No? típica crisis. Claro, Bueno, a mí me pasó que en una institución, bueno, yo roté por Vilar de Bo, la primera vez que seguí internado, hice 3 meses y eso me generó un cambio en la cabeza. Yo ya militaba de antes, yo ya estaba militando y ya me había vinculado. Es más,
tuve el honor de ser entrevistado por los chicos. Eso fue como 2 años después, me Sí, parece. fueron 2 años después. Tuve el honor de ser Sí. entrevistado por los chicos y las chicas de Radio Vilar de Voz, una entrevista hermosa donde hablamos de terapia de reconversión, precisamente. Y cuando fui, realmente entendí lo que es el sufrimiento, lo que siente una persona cuando está con una crisis conversiva, la típica crisis pironcha, donde esa persona está sufriendo, está pasando mal, realmente está. Yo tenía una paciente que tenía al día 3, 4 crisis conversivas, parte de la epiléptica, y yo ya también, el sistema es tan nefasto que te lleva a esa dinámica de que llega un punto que si está haciendo una pironcha, la dejo ahí. Y tipo, en un momento la voy a ayudar a levantarse, pues se levantó, tiró de la cama. Cuando le vi tanto miedo en los ojos, reflejado en los ojos, que me decía, estoy teniendo una convulsión, que claramente que si estuviera convulsivando no podría hablarme, pero paz, me pasó algo por dentro, tan, como fue como, ¡pah! Me pegó una patada en el pecho. Y de ahí en más está. Y que aparte, en ese entendido de, son pironchas, son locos, a la mañana, un día, encontramos una mujer que había parado a la noche. Tuvo una excitación psicomotriz, no, era un paro cardíaco. Recibimos un paciente a la emergencia una vez, Exacto. una pironcha, una pironcha, una pironcha, no me cerraba. Johnny, anda vos que la resolvés rápido. Pues yo soy Damián, pero en el hospital o en otros medios soy Johnny. Separo a los públicos. Y en mi carrera de militante soy Damián también. Pero, y no me cerraba. Y empecé a buscar. La tipa, 39 años, completamente sana, estaba teniendo un ACV hemorrágico. ¿Ah? Entonces, también desde ese estigma de, esta es una pironcha, incurrimos en la mala práctica, básicamente. No, y además, exactamente, pero además, ojalá, qué bueno que lo podamos estar hablando, porque además esa es la crítica que le hacemos cuando decimos a las instituciones monovalentes, que tiene que ver con una sola mirada. Si uno va a un hospital psiquiátrico, van a ver lo psiquiátrico y no Los médicos lo organizan. otros padecimientos que muchas veces impactan. El cáncer, como vos decías hoy, no decías una ACV, o sea, montones de enfermedades físicas y biológicas que impactan en lo psicológico y que si uno se atiende en un hospital monovalente, ¿verdad? Lo otro queda de lado porque solamente todo queda leído como parte de una locura o de un brote o de una pironcha, como decías vos. Y eso es un error muy grave, porque por eso nosotros pedimos que no haya más este tipo de instituciones y que la atención sea en unidades de salud mental especializadas, ¿verdad? En hospitales generales, donde si hay que hacer una tomografía se puede hacer, donde si hay que hacer un examen de sangre, bueno, y otros exámenes se puedan hacer, ¿verdad? A ver, Pilar de Vos, tenés la mochila de Reanima con una caña de mayo, que para quienes no lo saben es como un aparatito que se pone en la boca para abrirle la vía aérea, un tubo endotranqueal, capaz con suerte de dos, y se te descompensa un paciente con EPOC, con lo que fuma anda ahí adentro encima, se te descompensa un paciente con EPOC y no tenés cómo, o sea, no tenés cómo manejarlo, o sea, es nefasto lo carencial que hay en lo que es la atención a la patología orgánica. O sea, es nefasto, da miedo. Es más, me sucedió. Sí, pero además la invisibilización del impacto en lo psicológico. Son personas que no importan. Porque cualquier situación. Llega el punto que llega. Y menos ahí, ¿no? Menos ahí. Yo te digo, este año de pandemia y de impacto, la cantidad de personas que han tenido crisis psicóticas o brotes psicóticos, como le llamamos, y que han podido salir porque tienen apoyo familiar, porque tienen la posibilidad de que esa persona tenga distintos abordajes, no solamente el psiquiátrico, sino psicológico y seguramente ir a otros lugares. Y de trabajo Eso, social. Una persona que te va... Y de trabajo social también. Exacto. No, sí, pero ponele, imagínate que eso una persona que no tiene situación económica comprometida, por ejemplo, un trabajador social, no, pero a nivel de lo privado, ponele, ¿no? Que tiene un montón de recursos, la familia, y hay familia, porque a veces cuando hablamos del manicomio, estamos hablando de gente que capaz que a veces no tiene ni familia, y que es la forma que el Estado se hace cargo del loco pobre, ¿está? Y al loco pobre lo trata
muchas veces como si fuera la escoria de la sociedad, ¿está? Entonces, no tenés recursos, una sola mirada, y si te moriste de un tumor, pero como estabas loco, ¿viste? No importa, porque No te van nadie a, te va a nadie te venir va a a decir llorar. nada. Y no, exactamente, ¿no? Y sabemos que no es así. Este, entonces, me parece que esa mirada, por suerte, está cambiando, hay que seguir, porque yo lo que estoy contenta de este tiempo es saber que a pesar de lo que cuesta y de lo que lleva y la insistencia, ¿verdad? Se han Sí. logrado cosas Está cambiando despacito. el Entonces hay que paradigma seguir. de la medicina hegemónica. Cuesta, sos Están dando disruptivo lugar, cuando les cuesta vas, un montón. porque yo, a ver, en mi caso no ha sido gratis el tener que, no me arrepiento de nada, igual, pero no ha sido gratis el ir con otra mirada, con otro enfoque, con otro. eh, Hay que ir, hay que ser disruptivo, hay que cambiar el paradigma, sacar esto del modelo hegemónico del médico omnipotente que receta, indica, dice y decide por la vida del otro, porque tenemos que entender, bueno, ya justo me especializo en lo que es bioética, pero entender que el paciente psiquiátrico también tiene derecho a opinar porque es un paciente autónomo. Capaz que en un momento su autonomía está limitada. ¿Ah? Para hablar en términos que entendamos todos, la autonomía es la capacidad de decidir por uno mismo. Capaz que en un momento ese paciente se descompensa y tenemos que tomar medidas farmacológicas, capaz que algunas medidas que en ese momento pueden ser un poco más de restringir su autonomía para cuidar, para evitar que se autolastime, pero no va a ser siempre así. Dejemos de tener a las personas con medidas de contención durante meses, porque, a ver, una descompensación no te va a durar meses, ¿está? Saludo a una de las chicas que estaba dando las gracias por el video que le pareció que era súper importante, que nada, y a todos los que están comentando, a todas las que están comentando, realmente vamos casi una hora, Ceci, y a mí se me hizo recortísimo. Sí, Sí, y va a y va a jugar jugar Uruguay. Uruguay. Me tengo Sí, que ir. igual antes me gustaría, porque como estamos casi al cuarto del siglo de Vilar de Voz, y son tus palabras, ¿ah? Eh, como organización sociocultural, ¿ah? Como radio comunitaria, como lo es, y como dispositivo alternativo de salud mental, me gustaría que si pudieras como desarrollar, como para ir cerrando, esas tres aspectos de Radio Vilar de Voz, contarnos un poquito de ella, y bueno, contarnos la frecuencia y los programas, así, tirate unos chivitos ahí como para, ya tiraste el chivo de la película que lo vas a repetir ahora, ¿ah? Y tirate el chivo de la radio. Sí, ojalá que puedan ver lo Es que voy a ir buenísima, el recontra sábado, el recomiendo. 16, Es buenísima. es muy linda, 16 de octubre, Está 22 Moni horas Giordano también, publicidad. ¿no? A ver, yo creo que Vilar de Vos hizo algo y hace algo que es maravilloso y es que todos sus espacios son pensados por las personas que participan ahí, por lo tanto, eso genera que la gente que va se sienta muy cómoda porque ellos mismos ponen las reglas, ¿no? Y eso me parece fantástico porque tiene que ver, mirá, para que la gente se imagine, a veces en lo que se llamaba rehabilitación, la gente te decía, bueno, el taller empieza a las 9 y termina a las 12. Faltás 2 veces, no puedes venir más y si llegas tarde no puedes entrar. Y eso no es rehabilitación. Entonces la gente de la radio decía, no, 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 nosotros queremos talleres donde podamos, evidentemente vamos a tratar de llegar en hora, pero que lleguemos en cualquier hora y se nos reciba sin cara Claro, vení, mala, está. ¿no? Donde si faltamos no se nos expulse, que no haya reglas, así, o sea, todo lo contrario al manicomio empezamos a hacerlo en Vilar de Voz, Me ¿no? encanta. Y creo que también lo lindo de esto es que donde cada uno pueda desarrollar lo que quiera, ¿no? Y desde donde sea, siempre en colectivo. Esa es una apuesta grande que nosotros tenemos que hacer, que es el colectivo y poder organizar. Bueno, Alba dice organizar la locura, que no es fácil, porque todos a veces queremos hacer todo al mismo tiempo. Entonces, también como que, bueno, todos los espacios en general están diseñados para ir acompañando, pero también centrados en la producción, porque muchas de las cosas que les pasaba a las personas cuando también hacían algún tipo de actividad, era que esa actividad quedaba o encerrada en unos armarios o tratando a las personas como, bueno, hay un término que es infantilizar, ¿no? Donde vení, vamos a dibujar un poquito, vamos a hacer esto, como si eso nos liberara, ¿viste? Y en Vilar de Voz un trato que tenemos es que todas aquellas cosas que hacemos tienen un objetivo y además tienen que ser públicas, o sea, tienen que aportar.
¿no? Y por eso también está buenísimo porque fue cambiando como el lugar de cada uno, ¿no? Entonces todo lo que yo hago tiene un Claro. sentido, pero además tiene un sentido para los demás, no solo para mí. Y por eso van a ver cuando vayan al Instagram de Vilar de Voz o cuando escuchen la salida al aire, que la hacemos todos los sábados, por vilardevos.org, viste que te vos pasé los Bien. chivos, pero como el poder ir tomando la palabra, el poder sentir que yo aporto al mundo algo, ¿verdad? Aunque sea mi sensibilidad, porque a veces mi sensibilidad es diferente y ya con eso vale, esa mirada nos va aportando y sobre todo para nosotros era importante que fuera dentro del circuito comunicacional, le llamamos nosotros, ¿no? Porque los medios de comunicación hoy en día hace mucho, producen sentido, producen subjetividad. Y si las propias personas no podemos tomar los medios de comunicación, yo siempre digo la canción de Sabina que decía en la radio, no hablan de Mira. mí, ¿verdad? Bueno, que los medios hablen de nosotros, de las cosas que hacemos, y por eso tenemos nuestro propio medio, pero además nos sumamos otros medios donde el lenguaje, como nos tratamos, también tiene que cambiar, porque ese lenguaje hace mundo. Ahora cuando vos decías hoy, las pacientes psiquiátricos, a ver, los pacientes psiquiátricos, antes de pacientes psiquiátricos, y ojalá algún día dejemos de nombrarlos así, son personas. Esa es una perspectiva de derechos humanos. O sea, primero sos persona, después podrá venir todo el resto. Pero si nosotros nos enquistamos en una identidad, le sacamos a la persona y lo seguimos viendo como el loco, el pobre, este tuvo no sé qué. Bueno, porque así también funcionan estas instituciones. En las cárceles o en los manicomios pasas a ser un diagnóstico o Claro. un número, ¿no? Y acá recuperamos nuestro nombre, lo que nos gusta hacer, mostrar y aportar al mundo, y cuidar ese mundo que además hoy sabemos, porque en otras décadas no sabíamos, pero sabemos que el mundo, como dicen los zapatistas, está lleno de muchos mundos, ¿no? Entonces, poder también a veces juntar, construir, aportar a que muchos mundos son posibles, ¿verdad? Eso es hablar de diversidad y de respeto por la diversidad, porque si no lo que estamos hablando es de Es, colonialismo y de querer dominar unos a otros, ¿no? Y bueno, capaz que sí, capaz que es una utopía, capaz que es una locura seguir pensando que podemos hacer las cosas de otra forma, ¿verdad? Pero cualquier práctica que lastime, ¿no? O que sirva para seguir excluyendo, entonces la tenemos que poder erradicar y tenemos que ser vigilantes todos de eso, ¿no? Donde a veces como vecinos sabemos que no sé, sabemos que hay violencia al lado, sabemos que todavía le pegan al nenito de no sé qué, sabemos que lo trataron mal o lo burlan y sin embargo no nos metemos, no decimos nada, entonces, bueno, tenemos que poder hacer una sociedad mejor. En Vilar de Voz tratamos de hacer eso, de decir es posible. Sabemos que es difícil porque lidiamos con situaciones como las que vos hoy contabas, donde a veces los extremos nos llevan a cosas y a reacciones horribles, pero siempre debatimos y construimos eso, ¿no? Siempre decimos que en Pilar de Voz uno empieza y uno termina cuando quiere, no cuando venga un médico o un psicólogo y te dice te vas o venís o este no es tu lugar. No, la construimos. Y eso es construir democracia y ciudadanía. Entonces, bueno, poder seguir apostando a que se puede, a que hay que buscar las formas, y que hay formas que lamentablemente las vamos tomando y no las podemos erradicar tan fácilmente como esto de la exclusión, ¿no? Ya no me gustaste afuera. Bueno, yo creo que todo eso, poderlo pensar, poder ser muy conscientes de eso, eso también es político, a eso le llamamos político, en el estar permanentemente siendo como muy conscientes de todas las cosas que nos atraviesan como sujetos y que las tenemos que problematizar, ¿no? Ahora que vos decías esto, Vilar de Vos tiene un espacio semanal de trabajo, de asamblea, donde realmente estas cosas se discuten y se siguen discutiendo porque a veces no tienen final y que tienen que ver, mirá que a veces nos enojamos, viene un compañero y dice, aquel se robó, no sé, se robó un libro y se lo llevó, que no venga nunca más. No, no, pará, vamos a ver, porque ¿cómo que no venga nunca más? Pero ¿por qué robó, por claro, ejemplo, no? ¿O qué otra regla le podemos poner que no sea la misma que tenemos claro. internalizada de que te robó y fue? Porque nos vamos a quedar solos, ese es el problema, nos vamos quedando Vamos solos. replicando ese En sistema que un nos hace mundo mal, si no.
exacto, Y, ay, exacto. Entonces, bueno, nada, los invito a escuchar. Es muy difícil a veces mostrar un trabajo, pero me parece que lo más lindo de Vilar de Voz es que sigue trabajando, sigue tomando la voz, sigue buscando formas, además, a mí hay una cosa que me conmovió mucho en la pandemia, que fue primero que todo el colectivo dijo la radio tiene que seguir funcionando a pesar de que en el hospital no estamos pudiendo ir a nuestro estudio por los focos de COVID y que no hay visitas, no hay actividades grupales hace 1 año y medio, o sea, y la gente de la radio todos estos meses te decían, tenemos que seguir insistiendo para volver, porque están muchos compañeros internados que no sabemos cómo están. Y mirá que me lo decían ellos, ¿eh? Y yo decía, wow, esto se dio vuelta la tortilla, porque decían, nuestra función como medio es poder seguir denunciando y enunciando cómo están y hacer cosas para que se estén habla del mejor, organizar una empoderamiento, campaña de la para importancia de sentirse muy útil, fuerte, de tener un muy objetivo y de sentirse fuerte, escuchados, escuchadas. Es esta de matar. Ay, total, y de Ceci, me hiciste organizarse. pegar, que estoy como que a flor de Ay, piel. no, es que es muy fuerte. Es que a mí, mirá que es muy fuerte, porque organizarse ¿sabes? Mirá, es ridículo lo que les voy a contar, pero para nosotros fue muy importante porque vieron que se arman campañas, ¿no? A veces de donaciones y cosas. En el medio de la pandemia, la gente de Vilar de Voz dijo, si hacemos una campaña, vamos a juntar lo que se precisa en una internación. Tabaco, yerba y Ay, mi caramelos. amor. Y yo decía, tabaco, yerba y caramelos. Claro, estás internado. Y bueno, y hojas y colores, ¿no? Entonces vos decías, claro, ¿qué campaña haces pidiendo tabaco y hojillas, ¿entendés? Y sin embargo lograron, bueno, yerba, termos, mates, porque aparte con la pandemia, acuérdense que había que tomar mate cada uno, ¿no? O sea, cambian las reglas absolutamente de algo tan básico como tomar mate. Y se lograron juntar termos, yerba, mate, tabaco, hojillas, y se siguen Y juntando. se siguen Porque aceptando, la así gente que si tienen mate, yerba, tabaco, caramelos, lo que sea, así, todos total, bien nos recibidos. mandan. Total, porque la gente cuando se hacen las cosas con la gente, salen bien, porque definitivamente esto que vos decías hoy, ¿para qué te vas a donar otra cosa si la gente lo que quería, estando en esa situación, era un poco de yerba, que la gente sabe qué pasa cuando no hay yerba, y un tabaco para armarse, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, yo creo que, nada, Vilar de Voz es un hermoso ejemplo de que se puede, pero bueno, así también está bueno que se sepa que Pilar de Voz cumple 24 años y también para que pasen estas cosas a veces hay que esperar porque hay procesos que son largos y los procesos de la participación y empoderamiento muchas veces son largos. Pero bueno, cuando pasa y acontece, nada, hay salud mental también. Me encanta, me Así que encanta. Ha bueno, sido hermoso, Ceci, la verdad, ha hermoso. sido hermoso, no me esperaba. Divina una conversación contigo, esto Salado, no hacía un encuentro. montón aparte que no hablábamos. No esperaba me movió todo por dentro. Este, Yo también estoy muy no, conmovida. Muchas por gracias. favor, ha Además sido fue un día muy especial. La marcha estuvo buenísima. Así que bueno. y nada, y eso, Vamos a ver Uruguay. hablar eso, y ahora fue Uruguay, eso, hablar de eso, lo último para cerrar. La salud mental es salud mental, eso mismo, cambiar el paradigma de pensarla desde la enfermedad, sino pensarla desde el cuidado y sacar eso de pacientes, sino de usuarios y usuarias. ¿Ah? Y Y personas. personas, ahí Ah, está, exactamente. Todos somos usuarios de todos, salud mental, todos somos todas esas. personas. A todos nos pueden pasar cosas y bueno, y ojalá podamos contar con nosotros y con nuestras redes para salir y prevenir. Salud mental es prevenir, así que bueno, prevengamos. Beso grande, Ceci. Tomemos buenas decisiones también. Muchísimas gracias, Formo. Hermoso, chau Chau, a chau, chau, todos. chau, chau, chau. Chau, chau. Ah, yo también. Chau, la ranita.